Listo, ya empezó la grabación. Buenas tardes, vamos a explicarles nuestro PIA de mecánica clásica. Para empezar hay que introducir. El estudio del sistema de masa-resorte constituye uno de los pilares fundamentales en la física clásica y en la ingeniería mecánica. Su importancia radica en que, a partir de un modelo aparentemente sencillo, es posible describir fenómenos más complejos relacionados con vibraciones, oscilaciones, control dinámico y estabilidad estructural. La simplicidad del sistema permite aplicar diferentes marcos teóricos desde las leyes de Newton hasta las formulaciones más avanzadas como la mecánica lagrangiana. El presente documento desarrolla de manera rigurosa y detallada la descripción matemática del sistema masa-resorte. Utilizando exclusivamente el formalismo lagrangiano, se exploran dos escenarios. El primero, que es nuestro caso conservativo, que este sistema no presenta fricción ni fuerzas disipativas. El segundo, que es el caso no conservativo, se incluye un término de amortiguamiento proporcional a la velocidad. La formulación lagrangiana permite obtener las ecuaciones de movimiento considerando el balance energético del sistema sin necesidad de descomponer fuerzas vectoriales como ocurre en el enfoque newtoniano. Este enfoque es especialmente útil en sistemas donde intervienen fuerzas generalizadas o restricciones complejas. Ahora vamos a continuar con nuestro marco teórico. Marco teórico. Para comprender adecuadamente la dinámica, para comprender adecuadamente la dinámica del sistema masa-resorte, es necesario fundamentar los conceptos teóricos que sustentan el análisis. Entre ellos destacan el movimiento armónico simple, las fuerzas restauradoras, la energía mecánica y el formalismo lagrangiano. El movimiento armónico simple, eh, simplificado como más, es un tipo de movimiento oscilatorio caracterizado por una fuerza proporcional al desplazamiento y dirigida hacia la posición de equilibrio. Es representada por la fuerza es igual a menos la constante K, que es la elástica del resorte, y X, que es el desplazamiento. Sus características relevantes son el movimiento periódico, la energía que oscila entre es cinética y potencial, y tiene una frecuencia angular natural. Está representada por la omega es igual a la raíz de K entre M, que es masa. Y este comportamiento se observa en sistemas donde no existe pérdidas de energía, como como el caso conservativo del presente estudio. Los sistemas mecánicos con fuerzas conservativas, habla sobre que la fuerza se conserva si proviene de una potencial y no se disipa la energía. Está representada por la fuerza es igual a derivada de U entre derivada de X. Y esta de las propiedades tiene que la energía mecánica total permanece constante, cosa que no cambia. El trabajo realizado depende de solamente posición inicial y final. Y un ejemplo de esto es la fuerza de un resorte ideal. En este caso, el sistema masa resorte se comporta como un oscilador armónico simple. Cuando intervienen fuerzas como fricción o no resistencia, en el caso del sistema no conservativo, la energía mecánica ya no se conserva. Es una fuerza disipativa óptica, la cual está representada por la fórmula de fuerza igual a velocidad de movimiento. El análisis de estos sistemas es importante porque representa condiciones reales donde siempre existe pérdida de energía. La energía cinética potencial. La energía cinética está asociada al movimiento y la energía potencial elástica depende de la deformación y el intercambio entre ambas energías determina la naturaleza oscilatoria del sistema. Y en la mecánica lagrangiana, el formalismo lagrangiano reformula la mecánica clásica en términos de energías en lugar de fuerzas. Introduce el lagrangiano en donde L igual a T menos U y la ecuación de Euler-Lagrange, donde derivamos el tiempo por de la derivada de L por la derivada de Q
menos la derivada de L por derivada de Q igual a 0. Planteamiento matemático del sistema. Descripción física. El sistema consiste en una masa M capaz de desplazarse sobre una superficie horizontal sin fricción, o con fricción. Un resorte ideal con constante elástica K unido a una pared fija. Un movimiento lineal descrito únicamente por la coordenada generalizada, donde X representa la elongación del resorte medida desde la posición del equilibrio. A diferencia de otros sistemas más complejos, en este modelo solo interviene un grado de libertad. Las fuerzas pueden derivarse de energías potenciales, salvo en el caso no conservativo, donde este sistema es ampliamente utilizado para modelar vibraciones mecánicas, una respuesta dinámica de estructuras, elementos amortiguadores y procesos oscilatorios en general. Bueno, en análisis de los sistemas del primer caso conservativo, podemos ver la constante K, que sería la del resorte, la constante B, que sería la del amortiguador. Bueno, como podemos ver aquí abajo está la ecuación de Euler-Lagrange, la cual es la derivada de la derivada parcial de la velocidad con respecto a la fórmula de Lagrange, menos la derivada parcial de x con respecto a Lagrange, más la derivada de la anterior era la de la posición, y esta también la de la velocidad con respecto a la de R. Aquí tenemos nuestros valores, tanto la T como la P como la R. Primero derivamos la velocidad con respecto a la range, la cual nos da 2 que multiplica m a la masa por la velocidad entre 2, lo cual nos queda masa por velocidad. Derivamos eso y nos da masa por aceleración. Luego derivamos posición con respecto a Lagrange, la cual nos da 2 por la constante del resorte entre 2, por la cual nos da la constante del resorte por la posición. Ese valor es negativo. Luego derivamos la velocidad con respecto a la fórmula de la constante R, la cual nos da igual a 2 que multiplica la constante B entre 2 por la velocidad, la cual nos deja como constante B por la velocidad. Sustituimos esto en la fórmula de Lagrange, la cual nos da esos valores que nos indica aquí al final. Pasamos al otro caso. El caso conservativo, aquí tenemos el DCL, en el cual podemos ver la constante del resorte, la constante de la masa. Podemos ver los valores que nos indican la posición, la velocidad, la aceleración. Tenemos la misma forma de Lagrange, pero en este caso sin la constante R. Aquí tenemos la energía cinética y la energía potencial, las cuales sustituyen a lo que antes era T y U. El procedimiento es lo mismo, derivamos con respecto a la ecuación de Lagrange la energía cinética y la energía potencial, lo cual nos deja valores muy parecidos a los del anterior, pero en este caso no tenemos los de la constante R. Bueno, ahora vamos con la comparación entre los ambos casos. Primero los vamos a tomar por sus aspectos, que es el conservativo y el no conservativo. En el conservativo la energía se conserva, al contrario que en el no conservativo se disipa con el tiempo. La ecuación que tenemos en el conservativo es mx más la kx, que es igual a 0. En nuestro caso no conservativo tenemos que es nuestra mx más nuestra cx más nuestra kx, que es igual a 0. El movimiento en el conservativo es oscilatorio perpetuo, mientras que en el no conservativo es oscilatorio amortiguador o no oscilatorio. La amplitud del caso conservativo es constante y en el no conservativo es decreciente.
Para su representación física, tenemos que en el caso conservativo tenemos un sistema que es ideal y en el no conservativo es realista. Para su aplicación, en el conservativo es un análisis teórico, mientras que su contrario es una máquina de máquina auto o vibraciones Rayleigh. La comparación entre el caso conservativo y no conservativo. Tenemos que en el caso conservativo, este se ve representado por la falta de fricción. Este va a derivar a lo que es la energía que siempre es igual y resulta en un movimiento constante. Esto al no tener fricción, no existe algún individuo que detenga o haga resistencia al movimiento. Dentro de la ecuación, el resultado es que los componentes de movimiento resultan limpias y simétricas, siendo el resorte y la pista inclinada los únicos elementos capaces de alterar el movimiento. En el comportamiento de nuestro caso no conservativo, tenemos que hay múltiples cosas que este caso realiza. Una de ellas es que no pierde energía, el cual hemos mencionado anteriormente. Otra de ellas es que el movimiento es predecible. Esto se ve porque es repetitivo y su patrón no cambia por no tener irregularidades. Y si tratamos con dos elementos con la misma característica, su intercambio entre formas y fuerzas se mantendrá balanceada de tal forma que simplemente adquieren la fuerza y velocidad de otro. En el caso no conservativo, se nos presenta una fuerza de fricción que pondrá resistencia al movimiento realizado. Esto provoca una pérdida masiva de energía. Esto se debe a que es una energía que inicia desde cierto punto y mediante progreso comienza a caer, disipándose a tal grado de no ser recuperable. Causas como estorbos provocan este tipo de caso. Esto varía entre algo que está rozando al elemento en movimiento o una resistencia como una cuerda atada a una piedra. Nuestro comportamiento de nuestro caso no conservativo es que, así como se menciona anteriormente, el movimiento tiende a verse apagado con el tiempo, así como va perdiendo energía. Normalmente se debe a la causa de la fricción, pero también se involucran agentes que provocan un cambio en el movimiento que causa la detención del movimiento. A esto se refiere con que en algún punto del movimiento se detiene por completo, que esto va a depender del elemento que le provoque la fricción. En nuestro caso conservativo, la comparación de la gráfica del MATLAB es que en la simulación se observa un movimiento oscilador masa-resorte. En este caso, la gráfica se muestra activa todo el tiempo, cambiando su posición constantemente dentro del plano durante el periodo de 10 segundos. La causa es porque no existe fricción ante el movimiento, por lo que es constante, resultando en este tipo de gráficas. Continuamos, mi compañero, con el caso no conservativo de la comparación gráfica de MATLAB. Bueno, en el caso no conservativo, aquí se incluye una fuerza disipativa proporcional a la velocidad. La ecuación es x más bx más kx es igual a 0, con valores k es igual a 4, b es igual a 2 y m es igual a 1. En el diagrama de Simulink se agregó un segundo gain con valor menos b y se sumó a la ecuación. El sistema ahora pierde energía y la gráfica muestra oscilación que disminuye en amplitud y una convergencia hacia el reposo con el tiempo. En el caso conservativo, como no existe una disipación de energía, por lo que la ecuación diferencial es x es igual a kx es igual a 0. Usamos k es igual a 4 y m es igual a 1. La solución es una oscilación sinusoidal con amplitud constante. El Simulink se modeló usando un bloque gain con valor menos 4, representando menos kx, un sumador, dos integradores consecutivos y un scoop para graficar. El resultado es una oscilación continua sin pérdida de energía. Para yo concluir este tema, el modo conservativo mantiene su energía, la oscilación son constantes, el modelo no conservativo pierde energía, debido al amortiguador la oscilación se atenúa. En Simulink se nos permitió visualizar fácilmente los dos compartimientos usando integradores y ganancias, y el MATLAB simplemente fue para generar las gráficas teóricas. Ahora vamos a continuar con mi compañera que dará la conclusión final. Bueno, para concluir, este estudio
del sistema masa-resorte demostró 2 puntos fundamentales. Primero, confirmamos que el formalismo lagrangiano es una herramienta sumamente eficaz. Nos permitió obtener las ecuaciones de movimiento tanto para el caso ideal como para el real, simplemente trabajando con las energías del sistema. Segundo y más importante, la comparación entre ambos casos ilustra la diferencia crucial entre la teoría y la realidad. En el caso conservativo tenemos un modelo ideal con energía constante y oscilaciones perfectas, mientras que en el caso no conservativo la introducción del amortiguamiento nos permite modelar la disipación de energía y el comportamiento real, donde la amplitud se reduce hasta detenerse. Y finalmente las simulaciones visuales confirman pues la total coherencia entre nuestra formulación teórica lagrangiana y los resultados obtenidos en la práctica. Con esto damos por concluida la explicación del sistema masa-resorte bajo el enfoque lagrangiano. Muchas gracias. Bueno, por nuestra parte es todo. Esta es la explicación de nuestro PIA. Muchas gracias por haber visto nuestro video y esperamos que tenga buen día. Buen día, profe.